sur Apprends avec Elisa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de grammaire qui est l'un des plus difficiles pour les élèves hispanophones qui font le français. Et ça, c'est le thème du passé composé. Donc, en premier lieu, vous avez dû entendre un dialogue entre ma mère et moi par téléphone où j'ai employé des verbes au passé composé. Et donc, si vous avez pu plus ou moins comprendre, vous vous êtes rendu compte, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des verbes qui sont conjugués avec deux auxiliaires différents. Et donc, il y a pas mal de différences entre le passé composé du français et le passé composé de l'espagnol. Donc, cette fois-ci, je vais faire une explication en espagnol parce que c'est un thème qui est adressé principalement à mes élèves et je voudrais que tous les gens qui puissent accéder à la vidéo comprennent le mieux ce tableau explicatif de ce point si difícil. Así es que voy a cambiar de idioma para pasar a explicaros el passé composé, que es un tema tan complicado en castellano. En primer lugar, quería decir que el passé composé, al traducirlo al castellano, tiene la equivalencia de dos tiempos verbales diferentes, que serían por un lado el pretérito perfecto compuesto, y ahí tendríamos verbos como yo he comido, tú has salido, él ha estudiado, nosotros hemos corrido, vosotros habéis dormido, ellos o ellas han comprado. Y por otro lado, el passé composé admite la traducción de lo que sería el pretérito perfecto simple de nuestra lengua materna. ¿Por qué tenemos dos posibles traducciones? ¿Y cuál de las dos es la que más nos conviene según lo que estemos relatando? Pues bien, el passé composé tiene dos traducciones, puesto que asume el rol de lo que sería el passé simple del francés. Hay un tiempo, que sería el passé simple, que es el que equivale al pretérito perfecto simple nuestro, que viene a ser algo así como yo anduve, tú saliste, él comió, ella estudió, nosotros nos levantamos, vosotros os levantasteis y ellos o ellas hablaron. Tenemos un mismo tiempo, que sería passé composé, que se traduce por dos tiempos distintos en castellano. El passé simple existe en francés, pero es algo que jamás se ve en lo que es el periodo escolar del instituto. Entonces, este tiempo asume las dos traducciones y según que la acción a la que hagamos referencia esté más lejana o más cercana en el tiempo con respecto al ahora, estaremos traduciendo el verbo por el pretérito perfecto o el pretérito perfecto simple. Bien, yo para dar la explicación en clase siempre me rijo por, digamos, las reglas de formación del pretérito perfecto compuesto en castellano, es decir, cuáles son los elementos que componen este tiempo en español. Entonces, partiendo de esa base, es de donde yo parto para poder explicar y que los hispanohablantes entiendan de la mejor manera posible este tema en francés. Bien, nosotros tenemos el pretérito perfecto simple, que sería un tiempo compuesto por el auxiliar haber, que va conjugado en presente, y el participio de pasado, que es el que hace referencia al verbo, a la acción del verbo. Entonces, nosotros tenemos un pequeño obstáculo en francés y es que tenemos dos verbos auxiliares. Por un lado tenemos el verbo avoir, que es el que equivale al verbo haber o tener, y por otro lado tenemos el verbo être. Por lo tanto, si yo, desde el primer momento en el que veo este tema, en el instituto o en la escuela oficial de idiomas o en una academia privada, da igual, no memorizo las reglas de qué verbos van con un auxiliar y qué verbos van con otro,
pues estaré siempre andando en el caos y siempre estaré cometiendo los mismos errores. Entonces, súper importante que las materias como son los idiomas, las reglas de gramática, sobre todo esas reglas, las memoricéis siempre desde el primer día para poder luego trasladarlas a la práctica, empezando por la destreza que más queráis. Puede ser escribir, puede ser leer, puede ser hablar, puede ser escuchar. Pero en cualquiera de los casos, para yo hacer un buen uso de esa regla de gramática en mi día a día, escribiendo o hablando, debo de haber previamente memorizado esa regla. Bien, que me enrollo. Los verbos que van con être, con el auxiliar ser o estar en castellano, son dos tipos de verbos. Por un lado, tenemos los verbos pronominales o los verbos reflexivos del castellano, que serían en francés todos aquellos verbos que empiezan por se y que al traducirlos al español son aquellos que terminan por se. Es decir, se coiffer, se brosser les dents, s'habiller, ¿d'accord? Se reposer. Bon, todos esos verbos, al yo traducirlos, tienen una se en el infinitivo siempre al final. Vestirse, peinarse, lavarse. Bien, esos verbos siempre, siempre, siempre van con el auxiliar être. Recuerdo, verbos pronominales, que son aquellos que empiezan por se y acaban por se en castellano. Pues esos verbos van con être. Bien, tenemos un segundo grupo de verbos que, según la gramática, hay diferentes maneras de llamarlo. A mí no me gusta ninguna. Es cierto que algunos libros lo llaman verbos intransitivos, otros libros lo llaman verbos de movimiento, verbos que indican un cambio de estado o una mezcla de todos ellos. A mí personalmente, en mi clase me gusta llamarlos verbos intransitivos indirectos. Entonces, esos verbos son unos 14 y normalmente en clase siempre suelo pintar una casa donde cuento una historia para que sea más fácil poder memorizarlo. Ahora mismo voy a enumerarlo para poder tener una lista de todos esos verbos y después os daré una pequeña regla de memoria para que os sea más fácil tenerlos aquí, no lo olvidéis. Pero antes de nada os los voy a enumerar. Entonces esos verbos por orden de lista, digamos, serían naître, monter, arriver, entrer, passer, rester, sortir, partir, retourner, aller et venir. Los compuestos de estos verbos, por ejemplo, venir tiene revenir, también va con el auxiliar être. Bien. Sortir, descendre, tomber et mourir. Bien. Yo todos esos verbos siempre los meto dentro de alguna historia, porque aunque da risa, ¿no? Pero es de la forma más fácil que los alumnos siempre tienen para poder memorizar. Pero esta vez, como no tengo pizarra en blanco, me dispondré a hacer una pequeña canción que os va a ayudar a memorizar esta regla. Y ahí va. Bienvenue sur Apprends avec Elisa. Aujourd'hui, le cours est un rap qui est le suivant. On y va. Let's go. Le passé composé se conjugue avec être et le verbe avoir. Vont avec être les verbes suivants. 1. Les verbes pronominaux vont avec être sont les verbes qui finissent par se en espagnol. En espagnol. Les verbes pronominaux se conjuguent avec être et ce sont des verbes avec deux pronoms. Deux pronoms. Se lever, se coiffer, s'habiller, se laver, se lever, se brosser les dents,
se maquiller, etc. Je me suis levée, je me suis brossé les dents, je me suis douché, je me suis habillée, etc. Vont peut-être les verbes suivants. 2. Naître, aller, monter, arriver, entrer, passer, rester. Aller, venir. Devenir, revenir. Sortir. Sortir. Mais rentrer. Revenir. Sortir, partir. Descendre. Tomber y morir. Bueno, pues estoy de vuelta después de esta breve canción ida de olla o llamémoslo como queramos llamarlo. Esto no es lo habitual en mí dentro de una clase, en otras circunstancias lo habría explicado de otra manera. Como he dicho antes, pues siempre me rijo por un dibujito de una casa que me gusta bastante y dentro de él pues cuento la historia del verbo, de los verbos que van con el auxiliar être. En esta ocasión, pues bueno, el confinamiento me ha dado varias ideas y bueno, pues espero que esas ideas os ayuden a poder memorizar los verbos que van con être, así como sus participios. Como el tema del passé composé es un tema que da para varias clases y para varios niveles, pues el tema de los verbos pronominales lo desarrollaré en otro vídeo con un poquito más de extensión. En el vídeo de hoy, pues digamos que hasta aquí habríais visto cuáles son los verbos que van con être, que no sé si al final lo habréis tenido muy claro o no, que serían por un lado los pronominales y por otro lado los verbos de la casa, con la regla de memoria del rap. Y dicho eso, ¿vale? La siguiente parte del passé composé sería cómo aprender a realizar, a construir el participio de pasado de los verbos. Entonces, aquí hay que decir varias cosas. Hay que decir que los verbos en francés, para aquellos que se incorporen al vídeo y no sepan cuántas conjugaciones hay y demás, hay 3 conjugaciones. Tenemos los verbos del primer grupo o primera conjugación, que son los que van con, los que acaban en infinitivo por ER. Par exemple, marcher, parler, nager, étudier, se reposer, se habiller, se coiffer. Pueden ser verbos pronominales o verbos que no sean pronominales, ¿vale? Esos son los verbos de la primera conjugación. Entonces, para yo formar el participio, lo que sería en castellano comido, cantado, estudiado, lo único que tenemos que hacer es quitar la R del infinitivo y a la E que nos queda al final la convertimos en una E sonora y para ello le añadimos un acento agudo, lo que da pues participios de este tipo: chanter, nager, manger, étudier, aller. Ahí no hay ninguna excepción, ¿vale? Luego tenemos los verbos del segundo grupo, que son verbos totalmente regulares, tampoco hay excepciones. Lo que sí que es verdad que no es una conjugación ni es muy numerosa, ni los verbos que la componen, son verbos demasiado frecuentes. Pero hay verbos tipo, par exemple, choisir, finir, por poner unos ejemplos, que sí son verbos más del día a día. Entonces, finir y choisir formarían el participio pasado, fini, choisi. Y no añadimos ningún acento, porque la I en francés no necesita ningún tipo de acentuación. Se le pone el acento, lo que es l'accent aigu a la E, porque hay 3 tipos de E. De eso hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Pero la I nunca lleva acento. Eso es una falta de ortografía. Dicho esto, nos quedarían los verbos del tercer grupo, tercera conjugación. Son verbos irregulares. Entonces, si un alumno quiere consultar un libro de gramática o un libro de texto de los que tenemos en el instituto, verá que no hay una regla para aprenderlo, igual que tenemos los verbos irregulares del inglés, que nos dan listas y listas y listas, ¿no? Y en francés sería algo parecido, ¿vale? Entonces, es verdad que puede haber algunos trucos, algunas reglas
Ahora voy a poner una diapositiva de un Genially que he hecho, que es una herramienta con la que yo trabajo bastante en mi clase, en todos los niveles, que sería una diapositiva para que los alumnos puedan acceder a la explicación, a la teoría de este tema y tenerla siempre pues en Google Classroom o en la Moodle o en la plataforma con la que nos estemos comunicando a lo largo del año. Entonces, de forma rutinaria, los verbos del tercer grupo hay que aprenderlos de memoria, pero eso no quita que algunos de ellos los podamos aglutinar por terminaciones. Algunos verbos hacen el participio en U, par exemple, pouvoir, pu, savoir, su, devoir, dû, avoir, eu. Hay otros verbos que hacen el participio en I, apprendre, appris, partir, parti, y hay un montón de verbos más, mettre, mis. Entonces os dejo la diapositiva para que la podáis ver y es verdad que los verbos irregulares son muchísimos, son muy numerosos, no es la conjugación que más verbos tiene, pero sí es verdad que tienen muchos verbos y de uso muy frecuente. Entonces es necesario que los verbos más comunes en los niveles segundo y tercero de la ESO pues aprendan verbos del día a día como pueden ser faire, prendre, mettre, partir, venir, pouvoir, vouloir y savoir, por supuesto, devoir, avoir, être, hay un montón de verbos y un largo etcétera, ¿no? Pero para los niveles principiantes, para los que se inician en este tiempo, con esos verbos yo creo que es suficiente. Luego, conforme vayáis avanzando y vayáis aprendiendo, más, pues podéis ir adquiriendo y ampliando esa lista con la que os iniciéis. Para eso voy a poner ahora la diapositiva. Y nos queda una última parte, digamos que el passé composé, lo que es la primera vez que mis alumnos lo ven. Yo siempre lo estructuro en tres partes, entonces resumimos. Primer punto, verbos que van con être y verbos que van con avoir. Los verbos que van con être son dos tipos de verbos. Si no son ni el grupo A ni el grupo B, van con el auxiliar avoir. Por otro lado, una vez que hemos elegido el auxiliar être y avoir y lo hemos conjugado en presente de indicativo, pues tenemos que pasar a la formación del participio, teniendo en cuenta que hay tres grupos de verbos, ¿vale? Y por último, nos quedaría por explicar un pequeño apunte, que además es algo que los alumnos, los hispanohablantes siempre tienden a olvidar, porque es algo que en español no hacemos, y es que todos los verbos que van con el auxiliar être tienen un participio de pasado que debe de concordar con el sujeto al que acompaña. Es decir, que no es una regla fonética, porque si yo añado una E de femenino o una S de plural no va a sonar, pero sí que es una falta de ortografía si yo, par exemple, je suis sorti, si yo a ese sorti no le añado una E de femenino y, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, yo pongo un cartel en mi clase, en la puerta, que pone je suis sorti, faire de photocopie y a ese sorti o a otro verbo je suis descendu no le pego una E final, la persona que lea el cartel, ¿qué va a interpretar? Pues que la persona que ha ido a hacer las fotocopias es un hombre. Entonces es una falta de ortografía. Y si las personas que han salido o que han bajado son más de una, deberíamos de decir nous sommes descendus, nous sommes sortis, y tendríamos que añadir una E si ese nous fuera femenino y una S, por supuesto, obligatoriamente, porque nous es plural. Entonces, muy importante tener en mente tres puntos indispensables para este primer acercamiento al passé composé.
del cual haré otro vídeo explicando otra de sus formas, porque aquí solamente hemos hablado de lo que son los verbos en forma afirmativa, no hemos hecho referencia ni a la forma negativa, ni a la forma interrogativa, ni a las excepciones. Porque si hay algo por lo que se caracteriza el francés es porque es una lengua extremadamente compleja y llena de excepciones, de la excepción de la excepción, y a la vez la excepción de la excepción y la excepción, y la excepción de la excepción, la excepción de la excepción de la excepción. ¿Qué estaba yo diciendo? Se me ha olvidado. Bueno, je vous dis au revoir, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et à très bientôt. Au revoir.